Hola a todos, Jonathan, profesor nativo gratis, profesor nativo live, si quieres clases de conversación conmigo. Pues es el segundo vídeo que estoy haciendo de ejercicios para explicar los dos presentes, ¿vale? El presente usando do y el presente usando el verbo to be, ¿vale? Lo he explicado primero en teoría y luego ese es el segundo vídeo de unos ejercicios que os doy. Vale, pues el vídeo general explicando que todos los tiempos verbales se pueden conectar con estas cuatro familias, pues el enlace tengo abajo. Y en el vídeo anterior, pues hicimos estos ejercicios, ¿vale? Para explicaros la diferencia entre el presente en general, hablando de que Sara no juega al fútbol porque no le gusta y algún momento específico. Sara no está jugando al fútbol ahora mismo o no juega este sábado o no juega el próximo torneo por lesión o lo que sea. Vale, hicimos todos estos ejercicios y ahora vamos a avanzar un poco más. No en contenido, o sea, no hay, ya lo hemos dado todo, pero realmente para ponernos un poco a prueba. Entonces, vamos para allá. Samantha, okay? Samantha studies dentistry at Canterbury University. This is her normal life. What does she usually do on Monday? Entonces, aquí estamos usando do, ¿vale? Recuerda, she studies, aquí no hay un do, ¿vale? Pero sí en la pregunta y en la negativa, she doesn't, pues sí que está el do, ¿vale? Entonces eso es lo que nos dice que estamos en la sección de do. I play football. ¿Esto qué familia es? I don't play football. Ah, vale, es la familia de do. Do you play football? Confirmado. Vale, bien. Recuerda, como estamos hablando de ella, ese, ¿vale? Tanto para decir she doesn't como she eats o lo que sea. Vamos para allá. Tenéis que estar con el botón puesto para parar y ir pensando porque yo por cuestiones de tiempo voy a seguir adelante, ¿vale? Entonces, primera frase. Tienes que saber las horas también. Pondré también un vídeo para las horas. What does she usually do on Monday? Pues normalmente, no tienes que decir normalmente porque ya está incluido en la frase. Por eso estamos en la zona de do, ¿vale? Pero bueno, tampoco sobra, está ahí. Los lunes normalmente se levanta a las 7:20, ¿vale? And so, the sentence is, she usually, ay, mi boli, she usually gets, con S, porque es ella, she gets up, she usually gets up at 20 past 7, ¿ok? Mejor así, ¿no? She usually gets up at 20 past 7. Vale. Bien, bien, bien. Good. Okay. Number 2. Vale. Recuerda. Si no sabes, si lo tienes que pensar, dale al pause, ¿vale? Nuevamente, ella va a la universidad a las 9 menos cuarto, o ella coge el coche a las 9 menos cuarto, ¿vale? She usually, si quieres, no lo puedes poner más porque no hace falta. She goes to university, okay? Sorry. University. Or you could say she drives her car, por ejemplo. Or you could say coge su coche para ir a. She takes her car. Her car to go to university at, pues las 9 menos cuarto. Sí que puedes decir 8:45. Vamos a decir las 9 menos cuarto. Damos la vuelta, cuarto menos 9. At quarter to 9. Si necesitas practicar las horas, lo tendré abajo, ¿vale? Number 3. Ok.
Ella va a clase, ella estudia, ella escucha al profesor. She goes to class. She studies. She has classes at las 11:25, pues 25 past 11. ¿Vale? ¿Estáis pillando? Good, seguimos. Vale, pues toma el lunch. No come, she eats. Eats puede ser puede ser un plátano por la calle, por ejemplo. No, mejor se sienta. Entonces, she has lunch at 10 past 1. ¿Vale? Next question. Lo estáis dando al pause, ¿verdad? Dale al pause, piénsalo. Vale, va de compras a las 5 menos 10. Okay, so here we go. Va de compras a las 5 menos 10. She goes shopping, or she does the shopping, si quieres. She does the shopping, or she goes to the supermarket at 10 to 5. She buys the groceries. Compra the groceries son como la compra básica de huevos, leche, fruta, cosas así, ¿vale? Ok, good. Bien. Perfect. Good. Y va a cama va a dormir a las 12 menos 20. Ok. She goes to bed, or she goes to sleep at las 12 menos 20, 20 to 12. Vale. Bien, creo que tengo que añadir aquí. Sorry, bueno, no, pongo esto aquí. Vale. Vale. No hemos dicho lo que no hace, ¿vale? Vale, pero si fuera no, ella no... she doesn't play tennis. Uso el mismo ejemplo porque no estoy muy inspirado. She doesn't play tennis. She doesn't eat fast food, for example. Okay, good. Vale, ese es su lunes en general. What does she do on Monday? Vale, ahora, what is Samantha doing on Monday? Ahora es el verbo to be. I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. ¿Vale? Entonces, ahora no estamos hablando de los lunes, sino este lunes. Eso es lo importante. Ahora pronto. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo este lunes que viene? ¿Vale? Entonces, Samantha is going on holiday next week. This isn't her normal life. What is she doing on Monday next week? Okay. So, here we go. Vamos a quitar esto. And os voy a dar la primera frase. Piénsalo. ¿Vale? On Monday, she is. De hecho, lo voy a escribir she is la primera vez. She is se levanta a las 7:30. Sería muy fácil decir she gets up at 7:30. Pero eso es mentira, porque no es verdad. Ella, no me acuerdo ahora qué es lo pero no se levanta a las 7:30 normalmente. Entonces decir she gets up at 7:30 no es verdad. ¿Ok? Entonces tienes que decir she is getting up. Y ya te estoy diciendo directamente que no estoy hablando de esto no es una cosa en general, eso es este sábado solo, ¿vale? She's getting up at las 7:30, 7:30. Good. Easy. ¿Puede ser más fácil? ¿Vale? Va a Grecia o vuela en avión. Vuela a Grecia, diríamos los ingleses. She is volando. No en general, no es una cosa que hace normalmente. Flying to Greece at
las 11:15. Quarter past 11. ¿Vale? Good, good. Ok. ¿Se relaja en la piscina a la 1? O sí. She is relaxing by es como donde la piscina. She is relaxing by the swimming pool, with her friend at 1 o'clock. Vale, 1 o'clock. Vale, good, good, good. She is talking to her friend. Vale, ese es su plan, ¿vale? Ok. A la 1:30 va a ver unos templos, por ejemplo, ¿no? At 1:30, bueno, vamos a decir ellas van a ver, o ellos van en barco y ven unos templos. Entonces, ellas, they, da igual si son ellos o ellas, they are going by boat. They are sailing. They are sailing. Y they are seeing or going to see, da igual, going to see some temples. Oops, some temples. Vale. Good. Next one. Estamos pillando el truco, ¿no? Cena a las 7. ¿Vale? Ellos. Vamos a seguir con ellos ahora. They are having dinner at 7 o'clock. ¿Vale? 7 p.m. si prefieres. 7 p.m. Good. ¿Fácil o easy? Y finalmente, que ella normalmente creo, she goes to bed at 11:30 o 20 to 12 o algo así creo que era. Pero este lunes, this Monday, va a cama a las 12:05. Pues, this Monday, she is going to bed or going to sleep at 12:05. ¿Vale? Easy o fácil. Easy. Creo que ya está, ¿no? Vale, solo para confirmarlo, para que lo tengamos claro. Voy a hacerlos uno por uno, ¿vale? Uno, pero hazlo vosotros primero. Entonces, se tiene que decir, normalmente los lunes se levanta a las 7:20, pero este lunes se levanta a las 7:30. Vale, so, here we go. She usually gets up at 7:20. But this Monday, si quieres, this Monday, she's getting up at 7:30. Okay? Next one. She normalmente va a la universidad, pero este lunes va a Grecia. She usually goes to university, but this Monday she's going to Greece. Okay? She usually studies, but this... vale, pues vamos a decir, she usually studies, pero este lunes no estudia. Vamos a decir, she isn't studying. She isn't studying. Podéis decirlo al revés, ¿eh? Podéis decir, normalmente no va a la piscina. Pues entonces usarías do, porque es en general. She doesn't usually, el usually se pone ahí. Oops. Sorry. She doesn't usually, qué mal pinta. She doesn't usually go to the swimming pool. Dirías. Vale. Okay. Sorry about that. Technical problems. Vale. She usually has lunch
at 1:10, or they usually have lunch at 1:10. But this Monday van al templo. They are going to a temple. She usually goes shopping at 4:50. But this Monday she is having... Está un poco mal hecho eso, ¿verdad? Vamos a ver. Mira, bueno, she is having dinner with her friends. And finally, she usually goes to bed at 20 to 12, but this Monday she is going to bed at 12:05. Okay? Good. Vale, os voy a dejar un ejercicio y eso lo hacéis vosotros, ¿vale? Vais a hacer este ejercicio, ¿vale? Si tanto este ejercicio, voy a quitar esto, tanto este ejercicio como los otros, como todas las preguntas y respuestas que hemos hecho en estos dos vídeos, vais a Profesor Nativo gratis, ¿vale? Y voy a poner profesornativogratis.com Samantha. Espera, lo escribo aquí abajo. Entonces, esto es son vuestros deberes, ¿vale? Espera, déjame escribirlo aquí. Entonces, tienes que ir a profesornativogratis.com y luego hacemos /Samantha. Vale. Y en esto voy a daros todas las preguntas y todas las respuestas que veis aquí. Podéis también bajar este PDF. Y estos son el ejercicio final, que aquí tenéis que pensar, ¿es en general o es algo específico ahora pronto? En general, específico, ahora pronto. Y pues si aprobáis eso, pues ya os doy para aprobado y podemos ir al próximo tema, ¿vale? Recuerda, si queréis conversación conmigo, en clases de conversación online, pues profesor nativo gratis, ¿vale? See you then. Bye.